ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa hablando de historia, una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, hay que recuperar esa voz que está... Es que me ha pillado el COVID, la hostia esta, ¿no? Entonces, pues bueno, claro. Yo ya lo he pasado 3 veces, No... Sí. Es llevadero. Ya lleva 3 veces ya. Sí. Madre mía, está bien. Lo que pasa es que yo no he tenido ni un solo síntoma. ¿Ah, no? No. Perdí en la primera vez el gusto y el olfato, pero luego las demás ha sido llevadero. Ni me he enterado, vamos. Caramba. Depende. Don Está Pío, bien. bueno, esperemos esa pronta recuperación cuanto antes. Vamos a hablar de historia. Quizás antes de meternos en materia, hablamos de algunas reflexiones en el blog esta semana. Sí, desde luego hay muchas cosas sobre las que reflexionar, ¿no? Sí. En fin, sobre la situación de Ucrania, lógicamente sigue ahí, es una cosa histórica porque puede repercutir en nosotros. Si Zelensky tuviera éxito, resulta que podríamos meternos en una nueva guerra, cosa que evidentemente no es deseable, ¿no? Y por otra parte nos están metiendo de un modo u otro también. Así que he puesto algunas lecciones sobre Ucrania y claro, lo primero que hay que decir es que debemos partir de la perspectiva adecuada, que es la nuestra, que es la de la posición de España en Europa, en el mundo, en fin, conjunto, ¿no? Y para nuestra posición el máximo interés es mantenernos al margen de ese conflicto, igual que de cualquier otro de los que ha promovido la OTAN, es decir, USA e Inglaterra, los conflictos de Irak, etcétera, ¿no? Y Siria, aunque obviamente si nuestro interés es no entrar en esa guerra, el interés de los actores políticos y partidos parece ser que es el de cumplir las órdenes de USA e Inglaterra, ¿no? Que para eso dominan Gibraltar y protegen al tirano de Marruecos contra nosotros, o sea que son ellos los que mandan, con esta gente, ¿no? Con esta gentuza que tenemos, ¿no? En el plano militar, da la impresión de que la lucha tradicional entre la lanza y el escudo, pues va predominando el escudo, porque estamos viendo cómo con las armas defensivas ligeras, portátiles para la infantería, pues son capaces de causar a las armas ofensivas por excelencia, los tanques y los aviones, pues bajas suficientes para frenar cualquier asalto. De hecho, así, sobre todo con este tipo de armas, parece ser que los ucranianos han frenado algunas ofensivas rusas, ¿no? Eso es. O sea que puede ocurrir un poco lo que en la Primera Guerra Mundial, que los frentes se estabilizaban en trincheras y tal, porque entre las ametralladoras y la artillería nadie era capaz de romper los frentes, ¿no? Bueno, esto tiene interés para España, porque nuestro enemigo potencial, que es Marruecos, pues nos conviene tener este tipo de capacidad disuasoria, ¿no? Aunque también puedan instrumentalizar a Marruecos, pues nuestros amigos y aliados de la OTAN, ¿no? Como hacen con Ucrania. Ucrania está siendo instrumentalizada por la OTAN para tratar de incluso destruir a Rusia. Así que Rusia parece, por lo tanto, incapaz de ganar esta guerra si su pretensión es dominar Ucrania, y puede desgastarse también de manera insufrible, como se desgastó en Afganistán, pero también puede ganar la guerra precisamente utilizando la táctica de la OTAN contra Serbia. Recordemos cómo fue: destrucción sistemática desde el aire de las infraestructuras militares, políticas, de comunicaciones, etcétera, y sin apenas arriesgar hombres, tanques ni aviones. Bueno, en aquel tiempo fue en gran parte con aviones, también con misiles, sobre todo con aviones, pero aquí ni siquiera sería necesario eso. Es decir, Rusia podría hacerlo si dispone o es capaz de fabricar suficientes misiles de alta precisión
que sean imbatibles para los actuales sistemas de defensa, que parece que los tienen. Y esta es también una lección interesante para nosotros, que debiera fundamentar una doctrina militar necesaria para una neutralidad que es mucho más que necesaria, ¿no? Es decir, una neutralidad tiene que ir acompañada de una doctrina militar. Actualmente España está supeditada a la doctrina OTAN y, claro, que es una doctrina que no está elaborada en función de las necesidades y de las amenazas reales que sufre España, sino en función de la política global de USA e Inglaterra. Básicamente, porque la OTAN no pasa de ser auxiliares de estos, ¿no? Luego, en el terreno político, Ucrania ha servido para comprobar una vez más las servidumbres de estar en la OTAN, donde España solo puede hacer el papel ridículo de lacayo un tanto chillón de quienes invaden y amenazan España, dedicándose ahora a danzas guerreras en defensa de un gobierno, el gobierno de Kiev, que es un gobierno corrupto hasta la médula, que pretende extender la guerra por Europa, que se permite exigir a empresas españolas que traten de arruinar a Rusia, aunque sea al coste de grandes pérdidas para las propias empresas, ¿no? Que invoca a Guernica y emplea contra Rusia la misma demagogia que nuestros separatistas contra España. O sea, si alguna lección hemos de extraer de esta guerra es que nuestra independencia ha de estar forzosamente ligada a la neutralidad y salida de la OTAN. Esto es algo que no contempla hoy por hoy ningún partido, pero está siendo puesto sobre la mesa por la propia historia y es necesario que algún partido lo tome en serio, porque de otro modo, en fin, ya sabemos lo que puede ser, ¿no? Y una lección no menos importante es como la Europa LGTBI, porque realmente la ideología de la Unión Europea es la ideología LGTBI, debería cogerla como oficial esa bandera, en lugar de la bandera actual, que parece que tiene ciertas concomitancias religiosas, ¿no? Pues resulta que esta Europa ha adoptado inmediatamente políticas de información de la gente totalitarias, instrumentando una manipulación masiva y prohibiendo información de la parte rusa, y de tal manera que hoy tenemos orquestada una inmensa campaña de desinformación basada en todo lo que nos quieren contar los ucranianos y la OTAN, ¿no? Y claro, esto es o sea, como si nosotros fuéramos simplemente una cosa accesoria y que tenemos que no podemos tener pensamiento propio ni criterio propio, ¿no? Y lo lamentable es la facilidad con que lo han hecho, y su éxito, al menos momentáneo, ¿no? Porque muestran también cómo ha degenerado la democracia en esos países, y que es un ejemplo que de ningún modo debemos seguir. Y también observamos cómo la sacrosanta libertad de mercado está limitada en la práctica a las políticas e intereses mundialistas de USA e Inglaterra. Y tampoco en esa línea nos conviene seguir, ni mucho menos. Esto es uno de los temas más importantes que hay que tratar, ¿no? Porque verdaderamente España está haciendo un papelón nefasto y porque tenemos unos dirigentes, unas llamadas élites, que no tienen nada de élites, son más bien mafias, que tienen el poder y lo utilizan. Estamos pasando, como decía Ayuso, una tras otra, pero llevamos así años. Y bueno, no ha habido reacción. Parece que Vox ha cometido, sin embargo, un grave error al unirse a toda esta farsa sobre Ucrania, ¿no? Que ya digo, una cosa es que uno puede aceptar que, por ejemplo, Polonia o los países bálticos, que tienen una experiencia con Rusia muy nefasta, pues puede aceptar que piensen, bueno, la OTAN de todas maneras nos puede ayudar, es un respaldo. Pero para España no es ningún respaldo, es todo lo contrario. Y además no tenemos ningún problema con Rusia. Y los tenemos con la OTAN, que son los que invaden nuestro territorio y protegen a quienes nos amenazan. Bueno, pues eso por una parte. Todo esto tiene también una relación más profunda con
una historia que se ha impuesto en estos años desde la universidad, desde los partidos, en la universidad, que han tomado la universidad, debido a la inercia total en el terreno cultural e intelectual de la derecha, ¿no? Pues un tema estrella de la historiografía antifranquista es el de los fusilados de posguerra. Generalmente se habla de ellos como las víctimas del franquismo. Bueno, es sobra conocido que aquellas víctimas fueron, en su inmensa mayoría, asesinos, torturadores y ladrones de las checas y similares, que cometieron crímenes a menudo verdaderamente sádicos y en fin, debemos hacer notar que al presentarlos como víctimas, esos historiadores y políticos se identifican con esos criminales, se identifican con los chequistas, en una complicidad moral muy definida y muy reveladora. Quiero insistir en esto, porque es muy importante. O sea, usted no es inocente, no es un error inocente decir, no, los pobres eran víctimas. No, saben ustedes muy bien quiénes eran. Bueno, pues esta solidaridad para más INRI se extiende hacia los jefes políticos de aquellos chequistas, a los jefes políticos del Frente Popular. Porque si de algo fueron víctimas los chequistas, fue de aquellos jefes políticos. Porque fueron ellos los que les hicieron creer que iban a ganar la guerra y, por lo tanto, que sus crímenes quedarían impunes, incluso quedarían como héroes. Y después esos jefes huyeron llevándose el botín de infinitos saqueos y dejando abandonados a sus sicarios, que desde luego iban a pagar a manos de los vencedores, es lógico. Esta doble solidaridad con los criminales y con quienes los estafaron, pues no deja de ser una hazaña intelectual a su modo, una hazaña de picaresca, ¿no? Escribo, o sea, ellos son solidarios con los criminales y con los que y con los jefes de los criminales que los dejaron en la estacada. Son solidarios con todos, ¿no? Bueno, eso describe, ya digo, el carácter entre picaresco y mafioso de los practicantes de esa historiografía y describe también la extrema corrupción intelectual de la universidad, que hoy está dominada por ellos, ya digo, por otras razones, ¿no? Bueno, pues la corrupción abarca todos los aspectos, porque claro, esta gente hay que empezar a decir por plantearse cuántos fueron, ¿no? Bueno, ¿cuántos fueron después de la guerra, los fusilados? Decían, las cifras han ido bajando desde hace bastantes años. Primero eran 200.000, luego 130.000, luego 80.000, ahora 40.000, nos dice un tal Álvarez Junco, tal Álvarez es bien conocido, ¿no?, en el gremio, ¿no?, que es muy premiado además por ese gremio de pícaros, ¿no? Hoy se sabe con bastante aproximación, después de que Miguel Platón hiciese lo que ninguno de esos señores se molestó en hacer, es decir, investigar en los archivos. Sabemos que fueron unos 14.000. Claro, fueron muchos, o fueron pocos, tendrían que haber sido más. Bueno, todo esto es discutible, pero podemos compararlo con la posguerra en Italia, Francia o Alemania, no digamos en los países del este. Allí la represión contra los perdedores de la Segunda Guerra Mundial fue mucho más masiva. Fue una venganza sin pretensiones de justicia, porque los juicios fueron pocos y los asesinatos sin proceso fueron la inmensa mayoría. Fue justo lo contrario de lo que ocurrió en España. Pues como demostrará Platón en su libro, que esperamos que se publique pronto, los juicios no solo fueron infinitamente más cuidadosos y garantistas que los de los tribunales populares del bando rojo, sino que habría que considerar también la concepción de la justicia por los actuales matadores de Montesquieu, solidarios también de los chequistas y sus jefes, que son los que pretenden sentar normas jurídico-morales y declarar inválidos aquellos juicios de posguerra. ¿Y quiénes son ustedes para declarar inválidos aquellos juicios? Pues son ustedes los amigos de los chequistas. ¿Qué no iban a ser? Los amigos de los chequistas y los enemigos de Montesquieu y los enemigos de la independencia judicial. Es así. ¿Qué otra cosa iban a pretender esa gente? Bueno, pues estos historiadores que les apoyan son hoy una legión. Desde Julián Casanova, Viñas, Preston
y tantos más, también muchos de derechas o que se dicen liberales, ¿no? Y hay otro problema de fondo. No es que esos historiadores justifiquen o amen a los criminales porque sí, ¿no? Lógicamente los aman porque, según ellos afirman, los vencidos en la guerra eran republicanos que defendían la libertad y la democracia. Claro, si esto era así, sus crímenes no serían tales crímenes, sino como mucho pues excesos comprensibles dada la situación, mientras que los fusilamientos posteriores sí serían crímenes auténticos. Esto es lo que sostienen el Casanova y tantísimos más, ¿no? con todo el descaro, ¿no? Bueno, pues de esa radical corrupción intelectual surge la savia de su solidaridad con la tortura, el asesinato y el robo, que es en definitiva a lo que se llega. Y el resultado es una historiografía que, ¿cómo podríamos calificarla? Pues demente, canalla o simplemente idiota, porque es idiota, entre otras cosas, ¿no? Nos hacemos cargo de que esas historias son un peligro cuando percibimos que la distorsión del pasado pues distorsiona también el presente. Porque el presente, si bien no es igual que el pasado, nace de él en un sentido profundo. Aquí estamos tratando el tema de la transición de la democracia, nace del franquismo, no nace del antifranquismo, ¿no? Y está siendo destrozada por el antifranquismo, ¿no? Bueno, pues contra ese inmenso fraude he investigado, he escrito y documentado muy ampliamente, finalmente con 2 libros de síntesis recientes, La Segunda República Española y ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Si no conociera de sobra el carácter realmente mafioso de ese gremio de pseudohistoriadores, pues les invitaría a un debate serio, público y por escrito, en el medio que prefiriesen. Sí. Pero los conozco, precisamente porque les he invitado reiteradamente durante 20 años. Y su respuesta ha sido el silenciamiento, el ninguneo, el insulto y, sobre todo y finalmente, las leyes de memoria histórica que le llaman, que es una memoria contra la verdad histórica y contra las libertades, es una memoria chequista. Por algo se identifica a esa gente como aquellos defensores de la democracia. No sé, ¿no ha recibido usted todavía mi libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea? No, estoy ávido y le he mandado la dirección correcta a la que me lo deben enviar. No sé si lo tiene y para que lo recuerde. Yo también se lo he mandado, entonces tendrá que recibirlo en cualquier momento. En cualquier momento, además me gustaría que hiciéramos un programa hablando de su libro, porque yo creo que es fundamental. Porque ocurre una cosa y es que sobre ese tema, que es la hegemonía europea, la hegemonía española en Europa, que es a su vez el comienzo de la hegemonía europea en el mundo, que termina con la Segunda Guerra Mundial, pues es un libro que enfoca toda esta cuestión, los siglo y medio más o menos de hegemonía española en Europa, de una manera muy distinta de las habituales. Sí. Ya para empezar, la diferencia está en que parte de ese criterio, de ese concepto de edad europea. Es un concepto que no he leído en otros y en todo caso es muy útil y muy digno de analizarse. Porque con el descubrimiento de América se abre algo nuevo en la historia humana. Es decir, que hasta entonces, pues Europa, la cristiandad, el Islam, la civilización china, la India, las civilizaciones de América, etcétera, todo eso iban cada una por su lado sin conocerse siquiera unas a otras. Bueno, el caso del Islam y la cristiandad sí, pero en otros no. Pero a partir de entonces, es Europa, sobre todo algunos países europeos, los que marcan una historia que ya es una historia humana, porque haya una interrelación. Y de esa historia el motor va a ser Europa, el motor político, militar y cultural en general, ¿no? Y lo que analizo en el libro es el por qué España se convierte en país hegemónico en Europa, por supuesto al mismo tiempo que crea esa nueva era. ¿Y por qué? Porque no deja de ser una cosa enigmática, ya que España, aunque no era un país pobre ni muchísimo menos, como a veces lo pintan,
no era tan rico como Francia. No tenía tantos habitantes como Francia, tenía un tercio de los habitantes de Francia. Como es un país es un país que tiene que combatir, pues, en primer lugar, al Imperio Otomano, que sí era una verdadera superpotencia, también con 3 o 4 veces más habitantes que España y mucha más riqueza en general. Era un imperio bastante bien administrado, por otra parte, ¿no? ¿Cómo tiene que luchar contra estos? Y al mismo tiempo tiene que luchar contra casi todos los demás europeos que se aíslan, se alían con el Islam, con los otomanos, para tratar de acabar con España, de destruir a España. Primero Francia, por la rivalidad en Italia sobre todo, que se alía con el Islam, con Constantinopla, con el Islam otomano, luego con los protestantes. Los protestantes destruyen las bases del imperio, del Sacro Imperio Romano-Germánico, en realidad del Imperio Alemán, que es el principal aliado de España, pero que es un imperio al revés que España, que está muy bien organizada interiormente y es muy pacífica interiormente. Pues el imperio es un aparato político disfuncional y que además no, pues es sacudido encima pues por el protestantismo. Eso es. Claro. Luego está también la cuestión de Inglaterra, en un papel secundario pero importante. Aquí siempre se recuerda la Armada Invencible, que no fue vencida realmente por los ingleses, fue por los elementos, es verdad. Y se olvida, por ejemplo, la contraarmada inglesa, que intentó aprovechar mucho más de lo que les era posible el desastre de la Armada Española, y que fue vencida de una manera mucho más calamitosa que la Armada Invencible, y no fue vencida por los elementos, sino por los hombres. Fue vencida en la batalla fundamentalmente de Lisboa, en parte ya en la batalla de La Coruña y a continuación en la batalla de Lisboa. Y eso muestra también, sobre esto afortunadamente están saliendo libros y cosas nuevas, ¿no? Como el de Gorrochategui, etcétera, ¿no? Que son muy documentados y muy precisos, ¿no? Bueno, pues esto es muy reciente. Hasta hace muy poco todo el mundo diría, bueno, realmente todo el mundo se acuerda de la Invencible y de Trafalgar, lo cual demostraría que, claro, el historial naval inglés es superior al español. Bueno, pues no es así exactamente. O sea, lo que ha pasado es que la historiografía en España ha sido muy floja en muchísimas cuestiones, ¿no? Y una de ellas es esta. España, o sea, la Armada Invencible no acabó con el predominio español en el mar, por supuesto. El predominio continuó durante mucho tiempo y los ingleses recibieron en la contraarmada y en otras acciones, pues, lecciones muy, muy dolorosas. Pero aparte de eso, hay 3 hechos que hacen de la historia naval española la principal, no ya de Europa, sino de la historia humana. O sea, como decía, la era europea empieza con el cruce del Atlántico para descubrir América, el cruce del Pacífico para poner en comunicación pues tierras y culturas que antes eran mutuamente desconocidas, con la primera vuelta al mundo. Todo esto es obra de España. Es obra de barcos españoles, incluso a los que se empeñan en decir, bueno, pero Colón no era español o Magallanes no era español. Bueno, mire usted, Colón y Magallanes eran españoles de elección. Igual que hay mucha gente, muchos personajes muy importantes en USA, que nacieron a lo mejor en Alemania o en cualquier otro sitio, pero que son de USA, son useños. O sea, bueno, pensemos en Kissinger, por ejemplo, ¿no? Un estadista importante en useño, pero de origen era bávaro, ¿no? Nadie dice el bávaro useño, no. Es el bávaro Kissinger, no. Dice el bávaro, el useño Kissinger, porque lo que hizo fue todo. Además, otra cosa curiosa es que tanto Magallanes como Colón eran muy patriotas españoles. Eso es otra cosa que pongo de relieve aquí. Lo digo también para todos esos inflagaitas, ¿no?, que salen con que España no existe hasta la Constitución de 1812. O sea, que sigue sin existir porque nunca se aplicó. Y además, ¿qué es lo que ellos quieren, no? En fin, cosas de estas.
Bueno, pues creo que estos son algunos de los temas que he venido tratando, que como vemos son temas muy importantes, que aquí, bueno, solo pueden ser esbozados. Y bueno, pues trato también, como siempre, cuestiones literarias, que tienen importancia porque para mucha gente que es partidaria de la verdad histórica, suelen tener muy poca sensibilidad en otros aspectos, como el literario. La literatura es importantísima y lo vemos en esto, las quejas, por ejemplo, que hay sobre el cine, la literatura actuales, referidas, por ejemplo, a la guerra, que son muy malas o sobre todo muy sectarias. Y dice, oiga, puede que sea eso, pero ¿por qué la propia derecha, la propia gente que respeta la libertad, no tiene un poco de sensibilidad y de fuerza creativa en otros terrenos? ¿Por qué todo el cine y toda la literatura la hacen ellos siempre? Pues ahí hay un tema muy importante. Claro. Hay una cuestión de eso. He tratado también la crisis de la democracia, que brevemente es una crisis, ya en relación con lo de Ucrania también, es una crisis muy peligrosa, porque se pretende que la Unión Europea está defendiendo la democracia contra Rusia cuando no es verdad. La propia democracia en la Unión Europea está en crisis, y en USA también. En parte por efecto de una triple M, que están medios de manipulación de masas, que están creando opinión de una manera totalitaria y dejando sin voz a la mitad de la población, ¿no? Otro grave peligro es la expansión del Estado, que el Estado se amplió enormemente a partir de la Segunda Guerra Mundial y por sí solo ya plantea problemas, ¿no? Porque el poder siempre ha tendido a expandirse sobre la sociedad, regulando progresivamente las conductas. Pero quiero insistir en algo que lo vengo diciendo desde hace años, pero parece que no cala, pero que es fundamental, que estamos ante un nuevo totalitarismo que no solo trata de regular las conductas y el pensamiento de la gente, sino los sentimientos. Esto es algo verdaderamente, que diría, o sea, que no tiene precedentes. O sea, que además hoy día eso es posible debido a las tecnologías avanzadas, ¿no?, que permiten pues al poder identificar y llegar al fondo de casi de cada persona, ¿no?, de todos sus, incluso sus afectos, sus intereses económicos, sus aficiones, etcétera. Es decir, las oligarquías dominantes, empleo el término oligarquía en sentido técnico, no en sentido denigratorio, ¿no? En toda sociedad es oligárquica, inevitablemente. Lo que pasa es que puede serlo de unas maneras o de otras, ¿no? Bueno, pues estas oligarquías, en su afán de mantenerse indefinidamente, amenazan e imponen sanciones no solo a la conducta o el pensamiento, sino a quienes no sientan como ellos creen que hay que sentir. Y utilizan sus triples M's para convencer a la gente de la supuesta necesidad de tales normas. Es decir, esto lo vemos en las leyes de odio. Claro. ¿Qué es eso del delito de odio? ¿Quién es un politicastro miserable generalmente para decirme lo que puedo odiar, lo que puedo amar, etcétera? Pues así estamos. Claro. Pues así estamos. Y además esto nos hace pensar en Tocqueville, que previó precisamente lo que llamó el despotismo democrático, es decir, una tiranía absoluta establecida con respeto aparente a las formalidades democráticas. Claro. Y que dice Tocqueville, llegaría a privar a las personas de los principales atributos de la humanidad. O sea, cuando nuestros propios sentimientos, no ya los pensamientos, que eso es de por sí, en fin, a la larga es imposible de controlar, pero lo intentan y lo están haciendo en gran medida. Y casi todos los partidos están aceptando eso del delito de odio y utilizándolo unos contra otros. ¿Pero eso qué es? Claro. O sea, esto es asombroso, ¿no? Uh-huh. Del grado en que ha avanzado el mal es muestra la reveladora y casi nula resistencia en estas supuestas democracias como la española. Tenemos que reaccionar ante todo esto, ¿eh? Claro. Y para reaccionar hay que darse cuenta de dónde está el peligro. Pues, en fin, yo creo que con esto podemos pasar al tema que nos ocupa. Eso es.
Eso es. Pues vamos, nos habíamos quedado la pasada semana hablando de la transición, ¿no? Habíamos comenzado Sí, sí. Vamos a hablar ampliamente de la transición porque sobre ello hay una multitud de equívocos y son equívocos que además afectan a la realidad actual. Son equívocos sobre los que se basan las políticas liberticidas y las políticas antiespañolas que estamos viendo por todas partes, ¿no? Y realmente la idea más básica y elemental es que la transición a la democracia viene del franquismo, no viene del antifranquismo. ¿Por qué? Porque el franquismo solo tuvo una oposición totalitaria, comunista y o terrorista. Esta es la realidad. Aparte de eso, había muchos bocazas que hablaban contra Franco y todas esas cosas, pero eso no se le puede llamar oposición a eso. Es más, el propio franquismo le traía sin cuidado, ¿no? Pero la observación más obvia es que la transición es organizada desde el poder franquista, es organizada por personajes como Juan Carlos, un rey designado por Franco, por Suárez, que había sido jefe del movimiento, y por una buena serie más de personajes que vienen directamente del franquismo, ¿no? Entonces, esto, claro, parece una contradicción. Como un régimen que no era democrático da lugar a una democracia. Bueno, para empezar, esto no es nada imposible. No es nada imposible. Porque el problema no es que nazca efectivamente, las democracias han nacido de regímenes que no lo eran. Las democracias son una cosa, un régimen, un sistema históricamente muy nuevo y nace de otros sistemas anteriores que no eran democráticos, lógicamente. ¿Y cómo nace? Pues normalmente de manera violenta, de manera rebelde. La democracia en USA pues empieza sin ser democracia, pero empieza por una rebelión y una guerra civil, una rebelión contra Inglaterra en sus colonias de Norteamérica, excepto Canadá, y empieza así, una rebelión y una guerra que además fue guerra civil porque muchos habitantes de aquellas colonias no estaban de acuerdo en la secesión. Bueno, pues esta es la realidad, como empieza. Durante un tiempo, por supuesto, el nuevo régimen se pretendía liberal, pero no democrático, ¿no? Porque entendían que la democracia era un grave peligro, porque daría pie a que los peores se impusieran sobre los mejores, lo cual es una cosa que no tiene por qué ser así, ¿eh? Y al cabo de un tiempo, pues propiamente fueron aceptando el sufragio universal y convirtiéndose en una democracia que hasta podríamos decir que no ha llegado a serlo de verdad hasta los años 60 del siglo pasado, cuando los negros se les permitió votar sin las coacciones que tenían que sufrir en varios de los estados, ¿no? En cuanto a Europa, pues las democracias vienen, en primer lugar empieza con la Revolución Francesa, que fue extremadamente violenta, brutal y criminal en muchísimos aspectos, ¿no? Bueno, pero ahí nace un régimen, vamos a llamar democrático, ¿no? Luego, en el resto de Europa hubo las llamadas primaveras populares, en fin, revueltas, revoluciones de tipo liberal, en las que en realidad participó muy poca gente y muy poco pueblo, ¿eh? Y un poco parecido a las primaveras árabes más recientes, que se orquestaron también de una manera muy peculiar, ¿no? Sí. Y que han dado lugar a verdaderos desastres. Bueno, aquí empezaron los regímenes liberales a lo largo del siglo XIX y digamos que, por ejemplo, Inglaterra, que era un país liberal sin duda, pero era un país que no era nada democrático. O sea, el sufragio universal masculino pues fue adoptado después de la Primera Guerra Mundial, mientras que en Alemania pues estaba adoptado desde antes. Alemania era más democrática que Inglaterra. Y en España también se adoptó el sufragio universal
en uno de los 4 o 5 primeros países de Europa que lo hizo. O sea que no es tan, no es tan antiguo. Eso es. Bueno, lo que hay de nuevo en la transición es que la democracia llega de una manera sin un premio, o sea, llega de una manera tranquila, de una manera pacífica, de una manera ordenada y desde el poder, desde el propio poder anterior. Esto es lo nuevo y lo importante. Así que esto nos obliga, para empezar, a derruir unos cuantos mitos que se han venido creando en torno al franquismo. Es decir, para entenderlo hay que empezar por entender qué es el franquismo, porque se ha acumulado en torno a él una masa de información falsa o dudosa que verdaderamente, bueno, le he dedicado un libro a ello, Los mitos del franquismo, que me permito recomendar a nuestros lectores, ¿no? A nuestros oyentes, ¿no? En primer lugar, vamos a ver algunos de estos mitos. Uno es que el franquismo nació de un golpe militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Bueno, esto es una cosa que mantienen, vamos, contra viento y marea, montones de personas, de derecha también, de derecha, de izquierda y de cualquier tipo, ¿no? Bueno, pues las elecciones de febrero de 1936 no fueron democráticas. Ni siquiera se publicaron las votaciones precisas como sería exigible, ¿no? No fueron democráticas y además fueron fraudulentas, como está demostrado de una manera clara, ¿no? A continuación de ellas, el Frente Popular tomó el poder e instauró un proceso caracterizado por unos 300 muertos y asesinados y más de 1000 heridos en solo 5 meses, el incendio de cientos de iglesias, registros de la propiedad, locales y prensa de derechas, invasión de fincas, huelgas salvajes, asesinatos entre las mismas izquierdas, y anulación, destitución ilegal del presidente de la República, que fue el gran culpable, Alcalá Zamora fue el gran culpable de todo aquel proceso, y anulación también ilegal de numerosos escaños ganados por derechistas en las Cortes y otros muchos fenómenos similares, que culminaron con el asesinato del líder más significado de la oposición, Calvo Sotelo, por policías y militares socialistas. Todo esto es bien conocido y lo que se resume en un hecho. El Frente Popular se hizo con el poder mediante unas elecciones fraudulentas, a partir de las cuales instauró un régimen de terror. Un régimen de terror porque el terrorismo de la izquierda en España venía durante la República, ya casi desde el comienzo de la República, con la quema de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza. Siempre insisto en estas dos cosas, porque otro de los mitos sobre la izquierda y tal es que ellos defendían la cultura, ¿no?, frente al oscurantismo religioso. Bueno, su quema de bibliotecas demuestra ya, ¿no? Lo contrario. Claro. Bueno, pues así que desde febrero de 1936 la legalidad cayó por tierra y abrió paso a un proceso revolucionario y de terror. Y es contra este proceso, y no contra un gobierno legítimo, como se produjo el alzamiento derechista de julio del 36. Le llamo derechista por llamarlo de alguna manera, porque ahí entraba, por ejemplo, la Falange, que no era precisamente muy derechista, pero bueno, ahí es por simplificar la cuestión. Otro mito en torno al franquismo es que su enemigo, el Frente Popular, representaba la democracia y la república. Bueno, ya en 1934 los partidos del posterior Frente Popular habían asaltado la República o habían contribuido al asalto, que fue planteado además directamente como guerra civil, tanto por el PSOE como por los separatistas catalanes, ¿no? Y que fue vencido en 2 semanas, pero dejó una estela de muerte y destrucción. Y en las elecciones de febrero del 36, el Frente Popular, como digo, se hizo con el poder entre violencias, coacciones y fraudes. Los partidos que de derecho o de hecho integraron el Frente Popular fueron los marxistas revolucionarios, PSOE, los estalinistas, PC, Partido Comunista,
los republicanos de hazaña, y otros que cuando perdieron las elecciones democráticas de 1933 habían intentado golpes de Estado, los de hazaña. Los separatistas catalanes que habían participado en el asalto al poder en 1934, los anarquistas que habían organizado insurrecciones contra la República y los separatistas vascos de un racismo pues ridículo, ¿no? Grotesco, ¿no? Bueno, ninguno de ellos era demócrata, ninguno de ellos defendía la libertad o la república, y presentarlos de otra manera es falsificar ya de manera radical la historia, ¿no? Como cuando se habla del bando republicano en la guerra civil, en lo que cae todo el mundo y que significa darle de una manera indirecta la legitimidad al Frente Popular. Otro mito es que, también muy socorrido, es que el franquismo nació como un régimen fascista y gracias a la ayuda de las potencias fascistas italiana y nacionalsocialista alemana. Bueno, vamos a ver. El franquismo aunó a sectores conservadores, eclesiásticos, militares y de la derecha moderada de la República, que eran ajenos al franquismo todos ellos, al fascismo todos ellos. La Falange estaba próxima al fascismo italiano, no al alemán, pero tenía demasiada carga católica para secundar las tendencias paganizantes y ateoides propias de algunos fascismos, ¿no? Bueno, en general de los fascismos, ¿no? Durante la guerra, los nacionales recibieron ayuda de Hitler y de Mussolini, y también de USA, en particular el esencial petróleo, pero Franco nunca se sometió a sus directrices. La ayuda de Stalin al Frente Popular, en cambio, supuso una verdadera tutela, un verdadero dominio, ¿no? Puesto que Moscú disponía del grueso del oro español, del control sobre el suministro de armas y sobre todo del poderoso Partido Comunista, que se convirtió, siendo débil al principio, se convirtió en el más importante del Frente Popular, y que era un agente directo de Stalin, y además orgulloso de ello, no es que lo disimulara. Los consejeros militares soviéticos obraron en España con autoridad y la policía soviética operó al margen del gobierno español, cosa que no ocurrió en el bando franquista, que mantuvo siempre la independencia de Roma y de Berlín. Eso nunca ofreció duda. Por entonces, Hitler no había perpetrado además los genocidios de años posteriores, mientras que Stalin ya había exterminado a millones de personas. Y esta es una diferencia que se suele olvidar cuando se dice, porque dicen algunos, bueno, sí, el Frente Popular lo apoyó Stalin, pero aquí a los Hitler y Mussolini, bueno, pues no son lo mismo, son cosas completamente distintas, por lo que acabo de decir. Esto es para ir entendiendo lo que fue el franquismo. Otro tema del que ya he hablado un poco es el de la represión franquista durante la guerra y la posguerra, que dice que superó en mucho a la practicada por el Frente Popular o por otros países europeos. Esto no es verdad. O sea, el historiador Ramón Salas Larrazábal, Ángel David Martín Rubio, Julius Ruiz y otros, pues entre los que me encuentro, claro está, pues han desbancado por completo este mito. Lo han desbancado o lo hemos desbancado en el terreno intelectual, pero no, por desgracia, en el terreno político popular, porque ahí siguen mandando, gracias al PP sobre todo, siguen mandando los falsificadores de la historia, falsificadores por ley además, ¿no? Se olvida además que el terror entre las mismas izquierdas causó también numerosas víctimas. Y al terminar la guerra, como dije antes, pues se realizó una represión por vía judicial y fue la que fue. Fue contra personas que habían cometido muy graves crímenes de sangre y fue una represión mucho menos dura y mucho menos decisiva, masiva, que la que hubo, por ejemplo, en Francia, en Italia, por no hablar de Yugoslavia, la Unión Soviética o los países del este, ¿no? Las ejecuciones en España, pues ya digo, fueron contra criminales, simplemente. Uno podría pensar que a lo mejor habría sido mejor perdonar todo y olvidar todo. Yo no lo creo en absoluto, porque estas cosas lo que hacen es mantener mantener los odios, ¿no? Que quedan justificados así.
De hecho, un éxito del franquismo fue que el pronto olvido de los odios que destruyeron la República. O sea, la reconciliación nacional se hizo ya en los años 40 y parte de ella fue, aunque resulte muy duro decirlo, pues la ejecución de muchos criminales. La gente, la inmensa mayoría de la gente que había vivido en el Frente Popular no quería ni volver a oír hablar de él, ¿no? Otro punto muy importante es el que afirma que el franquismo fue un sistema totalitario. Bueno, el franquismo solía proclamarse totalitario en sus primeros años, pero no tenía nada que ver con lo que entendemos normalmente por totalitarismo. Totalitarismo es lo he dicho varias veces, pero hay que insistir, es la ocupación del poder por un partido y la ocupación de la sociedad por ese poder, por el Estado. Y esto solo ocurrió en la Unión Soviética y países soviéticos, y también, aunque no tanto, en el nacionalsocialismo. Tampoco ocurrió en el fascismo italiano. O sea, el totalitarismo franquista consistía en la reglamentación de aspectos de la economía por el Estado. Un fenómeno que se ha puesto en auge también en los países democráticos desde 1945. Y eso, el Estado franquista español, claro, pues fue siempre muy pequeño, mucho menor que los estados democráticos de Europa, del resto de Europa, ¿no? De Europa Occidental. El Estado franquista tenía muchos menos funcionarios que los que hoy existen y absorbía una proporción del PIB también mucho menor que en la actualidad. Un autor polaco que había sido stalinista, un pensador, ¿no? Leszek Kolakowski, pues decía, los españoles tienen las fronteras abiertas y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas. La caracterización adecuada del franquismo es más bien la de un régimen autoritario que permitía una amplia libertad económica y personal, precisamente porque el Estado no se metía en la vida de las personas tanto como tiende a meterse actualmente. Y como esto, como lo señalaba también el pensador antifranquista Julián Marías, fue un régimen evolutivo dentro del cual se movían tendencias llamadas familias, eran partidos diversos, y su oposición, como digo, no era democrática. No había demócratas en las cárceles franquistas. Había muy pocos presos políticos y no había ni un solo demócrata. Esta es la realidad histórica. Otro tema que hemos tratado aquí, pero que hay que tratar más, porque sobre todo es un tema que necesita mucha más investigación, mucho más tratamiento, es el del páramo cultural, ¿no? El franquismo era un régimen oscurantista que anuló la cultura española, ¿no? Bueno, desde los mismos comienzos del régimen y pese a las restricciones nacidas de la Guerra Mundial, pues resulta que el franquismo prestó atención a la enseñanza y empleó contra el analfabetismo no solo las escuelas, sino también el servicio militar y las mismas cárceles. Eso lo testimonia Julián Marías, que pasó por alguna de las cárceles al terminar la Guerra Civil, porque fue secretario de Besteiro, ¿no? Él cuenta cómo, claro, la situación en las cárceles inmediata a la guerra era terrible, de hacinamiento, de una gran depresión de la gente que estaba allí, y a él le encargaron de alfabetizar a los presos analfabetos, e incluso de enseñar francés a los que ya sabían algo. O sea que había una preocupación cultural importante, ¿no? Y el analfabetismo pues quedó reducido a proporciones marginales a lo largo del régimen y cientos de miles de peones fueron transformados en obreros especializados, entre otras cosas. Es cierto que hubo al principio una inmigración considerable de intelectuales con motivo de la guerra, pero la mayor parte de ellos quedó en España, o si no quedó, volvió.
y la intelectualidad, y la mayor parte de los que escaparon de España durante la guerra, escaparon del Frente Popular. Porque corrían el riesgo muy serio de ser asesinados, muchos de ellos. Empezando por Ortega, ¿no? Don Pío, quedan 4 minutos aproximadamente. 4 minutos. Sí. Bueno, sí. A veces puedo resultar un poco reiterativo en estas cosas, pero es necesario porque, por desgracia, como decía en relación con los fusilados de posguerra, da igual que digas, que aclares, que se investigue, etcétera. Siguen, debido a la Triple M y a todos estos partidos indecentes, pues sigue falsificándose la historia. Y al falsificarse la historia se está falsificando el presente también. Bueno, otro tema, lo digo brevemente, fue la mejora económica espectacular de los últimos 16 años del régimen, que según dicen, bueno, no tiene importancia porque solo reflejaba la prosperidad europea y ocurrió contra las ideas de Franco. Bueno, hasta 1959 el modelo de crecimiento fue el llamado autárquico, que fue un producto en parte del aislamiento internacional, en parte de una tradición ultraproteccionista española ya desde finales del siglo XIX, y hubo una industrialización, el INI, para que absorbiera el exceso de población agraria. Esto fue la política autárquica, que era obligada por las circunstancias, ya que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial trataron de aislar a España, que en el fondo significaba tratar de llevarla al hambre, ¿no? Bien, este modelo el autárquico consiguió un crecimiento económico notable, que ha sido, no ha sido estudiado, pero ha sido reconocido en muchos estudios estadísticos, ¿no?, de cómo avanzó la economía española en aquellos años, ¿no? Lo que ocurrió desde 1959 fue una mayor liberalización por decisión y autoridad de Franco, asesorado por un grupo de economistas del régimen y por el Fondo Monetario Internacional. La primera Facultad de Ciencias Económicas en España se fundó en 1944, mientras que la República había anulado la única que había, algo parecido a una Facultad de Ciencias Económicas, que era en Deusto, ¿no? Como era jesuita, pues la liquidaron, ¿no? La nueva orientación económica produjo el llamado milagro español, en los años 60, mediados de los 70, y durante esos años España superó el ritmo de crecimiento de los demás países europeos, alcanzando el 80% de la renta per cápita del grupo de países ricos. Se auguraba que en los años 80 España superaría a Italia y a Gran Bretaña, dada aquel impulso. El milagro fue desde luego mucho más que un reflejo de circunstancias externas, ¿no?, sino que lo produjo la formación de una clase empresarial nutrida y eficaz y una masa de obreros especializadas antes inexistente y una expansión muy fuerte de la enseñanza, como nunca había habido en la República ni nada por el estilo, ¿no? Las expectativas de superar a Italia y Gran Bretaña no se cumplieron y el porcentaje de renta respecto a los países ricos bajó, lo cual cabe considerar un coste económico de una transición políticamente exitosa al principio, ¿no? Otro tema es que fue un régimen muy corrupto. Nada de eso, fue muchísimo menos corrupto que lo que vino después. Por poner un caso, cuando el PSOE llegó al poder en el 82, anunció auditorías de infarto en las empresas públicas, sugiriendo que estaban plagadas de corrupción. Pero no se detectaron ninguna anomalías reseñables. Y en el 78, el ministro de Hacienda de UCD, Fernández Ordóñez, procedente del franquismo, pero de ideología socialdemócrata, quiso hacer méritos democráticos, entre comillas, cribando las cuentas de numerosos altos cargos del régimen anterior. Y Gonzalo Fernández de la Mora expone en sus memorias: me adscribieron un inspector al que sus compañeros apodaban el tanque por su implacabilidad. Hubo de visitarle una decena de veces para aportar justificantes, incluso sobre las más ínfimas minucias. Un calvario. Las comparecencias parecían orientadas al agotamiento de la víctima. Me citó la que sería la última vez, el día de Nochebuena de 1978, y cansado de sus apremios le dije: si no firmamos hoy el acta de conformidad, haga usted lo que quiera y en los tribunales nos veremos. Aquí no vuelvo. Comprobó que mi decisión era definitiva y algo desconcertado me replicó: espera unos minutos que voy a consultar al ministro.
me asombró que el inquisitorialismo del titular de Hacienda, señor Fernández Ordóñez, le llevara al dispendio administrativo de vigilar personalmente el curso de las perquisiciones sobre los exministros. Ni a uno solo de las decenas de altos cargos investigados se les pudo acusar. Ahora, compárese esto, porque es toda pura farfolla. Se crea esa idea de que había una gran corrupción y ya está, la había. Aunque las pruebas revelen que no, que las auditorías de infarto ni nada de eso llegaron a ningún lado. Ahora, en cambio, sí que hay auditorías de infarto y todo lo que se quiera. Pues, bueno, creo que con eso hemos llegado. Con esto hemos terminado. La verdad es que con lo que vino después, la corrupción franquista no ha aparecido nunca. No ha aparecido nunca, ¿no? Pero sigue permanente. Sí. Se habla de ella, igual que las víctimas del franquismo, las víctimas de... da igual. Es igual. Pues, así que hay que luchar contra ello con más fuerza. Don Pío, mejórese, que le queremos sano y fuerte en breve, y nosotros prometemos volver la próxima semana aquí a Decisión Radio a Una Hora con la Historia. Bueno, a ver si es posible. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Adiós. Un abrazo para todos. Adiós.